Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición podernos conectar a través de este medio. Muy agradecido al Dios del cielo por todo lo que nos ha permitido en este día domingo. Hoy en nuestra iglesia cuadrangular El Shaddai, en la sede del barrio Popular y también en la sede de Tuluá, Providencia, también en Armenia, estuvimos llevando a cabo un acto sencillo, un tiempo de recordar, de reconocer, de agradecer a Dios por las mujeres, ya que el día de ayer, sábado 8 de marzo, fue establecido por la ONU como el Día de la Conmemoración de la Mujer. Así que muy agradecidos a Dios, porque reconocemos que la mujer no es solamente una persona más, sino que es una persona muy importante para Dios y muy importante para nosotros, muy importante para la familia. Así que un saludo muy cordial a todas las mujeres que no hemos saludado, les bendecimos, deseamos que Dios les bendiga, que los anhelos de sus corazones se cumplan, que ustedes puedan reconocer la bendición de Dios y alcanzar la bendición de Dios para su familia. Sabemos que ese es el anhelo especialmente de todas las mujeres, pero mayormente de las mujeres que conocen al Dios del cielo, que tienen a Jesucristo en sus corazones. Ellas desean la bendición para su familia. Muy agradecido también a Dios porque vimos unos testimonios maravillosos de la obra del Dios del cielo, y sabemos que el Dios del cielo es quien nos ha bendecido, quien nos ha ayudado y que está con nosotros para glorificar su nombre. Testimonios maravillosos de sanidad, de protección, de liberación. Quienes observen el programa de la mañana 12:15 aproximadamente van a saber que también vimos un poco de esta bendición en la sede del barrio Popular, porque Dios nos ha inquietado a buscar los testimonios, a dar oportunidad. Realmente en la mayoría de iglesias no es que Dios no haga su obra, es que nosotros no damos tiempo para los testimonios y acostumbramos a nuestra gente que el testimonio se calla, se agradece, pero no se publica. Pero cuando se publica se le da la gloria a Dios, se despierta la fe, el ánimo, y nos preparamos para lo que Dios nos ha prometido, para un buen avivamiento. Queremos un avivamiento que perdure, que sea la bendición para todos nosotros. Muy agradecido a Dios por las personitas que estuvieron en la oración allí en nuestra querida hermosa ciudad de Tuluá, y allí también muy agradecidos a Dios por todo lo que Él hace. Te invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que gastar unos minutos en dar los testimonios no es perder el tiempo, es dar la oportunidad a que el Espíritu Santo afirme los corazones, afirme la fe y la gratitud en cada uno de los que somos testigos, de los que recibimos de primera mano. Gracias, Señor, por esa mujer que sanaste del cáncer. Gracias, Señor, porque la sacaste de la UCI y confirmaste un milagro para ella. Gracias por obrar en esa jovencita que pudo librarse del temor del cáncer, también de la diabetes, y pudo ver tu mano poderosa obrando en sus órganos internos. Gracias por ese varón que libraste de la muerte. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste una obra maravillosa de provisión en varias personas, y estoy seguro que en esta tarde estás moviendo tu mano poderosa para obrar según
tu gran misericordia y tu gloria en las necesidades y en las dificultades que hay en cada persona. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda afirmar su corazón y que lo que aparece como obstáculo, la enfermedad, la dolencia, Señor, que sea reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos y reafirmamos nuestra fe en creer que tú haces un milagro en ese bebé que tiene microcefalia y otras anormalidades, pero tú eres Dios. Tú eres el Dios que todo lo puede. Y pido que coloques tu mano sobre ese bebé y lo sanes. Y ahora, Señor, por gracia y por misericordia, extiende tu mano generosa sobre cada persona que está escuchando esta transmisión. No importa la dificultad, tu palabra dice que todo es posible para el que cree, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que aprendimos en la mañana, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre es reverenciado, es reconocido en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se dobla ante ti y reconoce que tú eres Dios. Las enfermedades, las circunstancias, los mismos demonios se doblegan en tu nombre y hacen que se cumpla tu palabra. Todas las cosas ayudan para bien de los que te aman. Las circunstancias se someten a ti y desaparece la inflamación, la hinchazón de las rodillas, la inflamación de los órganos internos, la retención de líquidos y toda alteración de la salud es tocada por tu mano poderosa y hay un milagro para cada persona. Señor, gracias porque eres el Dios de la bendición en plenitud. Mira a los que tienen un negocio, un trabajo, trae tu bendición sobre cada negocio, sobre cada empresa. Abre tu mano generosa para que se multiplique lo que llega a las manos de mi hermano. Aunque le llegue el mismo dinero, haz que ese dinero que tiene tu bendición rinda como hiciste, Señor. Tu palabra nos da el ejemplo. Tomaste 2 peces y 5 panes y los multiplicaste de manera que fueron suficientes, no para comer un bocado como ellos creían, sino para comer hasta saciarse. Gracias, Señor, a través de este medio envío tu bendición para esas personas que teniendo ingresos viven endeudados, para quienes no les alcanza. Pido que tú les bendigas y que tú obres liberación, transformación, cambios en las vidas de nuestros familiares, de todos los que viven con nosotros. A ti, Señor, sea el honor, la honra y la gloria. Pido, Señor, que esos hogares donde está el flagelo de la droga y del alcoholismo sean visitados en esta tarde por tu misericordia. Despierta la fe, despierta el corazón y permite que en cada hogar se vuelvan a ti hombres y mujeres, que pueda haber allí una mujer o un hombre orando insistentemente, no para que tú hagas el milagro, orando insistentemente para que haya un arrepentimiento, para que se abra el corazón y Jesucristo, que es el que liberta, entre al corazón del que está atado por el alcohol, por la droga, y sea libre en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias por bendecirnos. Pedimos tu ayuda en esta tarde para exponer tu palabra y para, sobre todo, abrir la Biblia y traer tu respuesta a las preguntas razonables que hay en el corazón de cada uno de nuestros amigos y hermanos en la fe. Gracias te doy, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como estamos haciendo una referencia
a la conmemoración del Día de la Mujer, quiero invitarles a abrir su Biblia y vamos a mirar brevemente lo importante que es la mujer para Dios. El primer texto que quiero compartir está en Génesis, el capítulo 2. Dios hizo la creación y desde el comienzo de la creación Él nos muestra que no simplemente creó a Adán y toda su creación hermosa, maravillosa, y lo soltó a él a que se defendiera en el Edén. Dios está al pendiente, y aunque hemos pecado, aunque estamos alejados de Dios, destituidos de la gloria de Dios por el pecado, Él no ha dejado de estar pendiente y de hacer todo lo posible para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Por eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y por eso Él dejó establecido que se predicara su palabra en todo el mundo para anunciar que hay un propósito de salvación de Dios para el hombre. Pero en el principio de la creación Dios creó a Adán. Y la Biblia dice que en su intención de tener en cuenta la corona de su creación, al único ser creado a su imagen y semejanza, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios no hace experimentos, nos permite ver lo que Él hace para que nosotros entendamos que es como dice la Biblia: lo más necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Entonces Dios trajo todos los seres vivos que había creado y los puso al alcance de Adán. Y Adán, seguramente la Biblia no dice cuánto tiempo, se tomó su tiempo viendo los hermosos seres vivos que Dios había creado. Todos los que usted conoce, todos los que usted no conoce. Y la Biblia dice que Adán tuvo el privilegio de colocarle el nombre a cada uno. Pero dice: no se halló una ayuda idónea para él. Cuando Dios creó a la mujer, la creó como una ayuda idónea para el hombre. No quiere decir que es una esclava. No quiere decir que está bajo la orden de Dios. Ahora lo miraremos. Pero Dios dice la Biblia y lo dice la Escritura, y yo lo creo como lo dice la Escritura. Hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Extrajo una de sus costillas y de esa costilla formó a la mujer y vino y se la presentó al hombre. El hombre la aceptó y dijo: esta sí, esta es parte de mí. Interesante, no hizo otro Adán, hizo una mujer, y Adán fue el que la llamó Eva, madre de los vivientes, y vino la primer bendición del Dios del cielo. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Dios quiso bendecir al hombre creando la mujer. Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Al encontrar la escritura, no solamente es la bendición de que la mujer es la mejor, es la única ayuda idónea para el hombre. Pudiésemos llamarla también el complemento de parte de Dios para el hombre. Pero la mujer tiene privilegios, aunque es un poco más débil que nosotros, aunque tiene menos fuerza, aunque aparentemente es más débil, Dios le ha dado el privilegio de procrear. Nosotros tenemos la semilla, pero la que tiene la capacidad de en su interior crear la vida es la mujer. Haga lo que hagan los modernos, ningún hombre podrá embarazar. Solo una mujer embaraza y da a luz. Y solo una mujer edifica su hogar. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Pero mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. Este es un misterio que no es tan misterioso porque todos lo vivimos. Dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Solo la primer mujer fue creada del hombre, pero luego Dios colocó en ellos la facultad de procrear. Y todos nosotros, el Día de la Mujer, tenemos que reconocer agradecidos la primer mujer que Dios usó para que nosotros estuviésemos en esta tierra fue nuestra querida mamá. Luego Dios a muchos nos ha bendecido con una querida esposa. Así que quienes sienten un poco de aberración en este tiempo moderno por la mujer, les recuerdo: usted de dónde nació. Tuvo un padre, pero tuvo una madre. Padre que lo engendró y una mujer que lo concibió y lo tuvo en su vientre 9 meses. La tuvo a usted en su vientre 9 meses y la dio a luz. Entonces la Biblia dice: ni la mujer es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Así que muy agradecidos a Dios. Algunos tenemos también hijas, y los hombres tienen un lugar, pero las hijas tienen un lugar también. Dios no hace acepción. En la salvación dice: no hay ni varón ni mujer, todos somos uno ante los ojos de Dios. La mujer puede edificar su casa, la mujer puede ganar su familia para Cristo, pero la Biblia dice que tiene que entender que en este tiempo no es el atavío, el lujo, no es el maquillaje, no es vístase bien, póngase bien bonita, pero no es ese el adorno. La Biblia dice que el adorno que Dios quiere que usted como mujer tenga es un espíritu afable, amable, un espíritu de paz, que usted pueda ganar aún en su casa a los que no creen, porque ven una mujer que ha entendido lo que dice la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Es mejor un bocado seco y en paz que estar en lugar de manjares con una mujer rencillosa. Así que Dios quiere no que usted aguante y soporte y sea la víctima, sino que usted pueda decir, como
dice la Escritura, yo sé en quién he creído. Y Dios le recompensará, y Dios le bendecirá, y permitirá que usted y su familia disfruten de muchas bendiciones. Imposible tomar esta bendición si no tenemos al autor de la vida en el corazón. Es importante Cristo en nuestros corazones. Yo le invito en esta tarde a orar conmigo. Soberano Dios, en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Perdóname especialmente cuando siento que lucho solo, o cuando siento, diga querida mujer, que lucho sola, porque entiendo que tú estás conmigo y que me ayudas, que me orientas, que tu palabra se hace clara para mí y que tú intervienes y haces lo que yo no puedo hacer. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Amén. Si usted hizo esta oración, sería para nosotros una gran bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Que usted se comunique al WhatsApp 315-458-9562 y uno de nuestros servidores le ayudará. Porque la vida espiritual es una vida que debe de ir de continuo en crecimiento. Dios le bendiga y damos lugar entonces a nuestro espacio Biblia Abierta. Buenas noches, la primera pregunta dice así. Si una persona normal es justa en su vida, sin leer la Biblia ni seguir el camino de Dios, ¿qué sucede en este caso? Si una persona es justa, es una persona normal, no lee la Biblia, ni cree en Dios, o sí cree en Dios. No, dice que no lee la Biblia ni sigue el camino de Dios. No lee la Biblia ni sigue el camino de Dios. No va a la iglesia, no ora. Muy bien. Si una persona está así, hay un compromiso de Dios. Hace unos programas atrás explicamos las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso lo contestamos, como no es la pregunta, no lo contesto. Pero en este tiempo, desde el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, el propósito del Espíritu Santo es que todas las personas en el mundo tengan la oportunidad de oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso existen las iglesias, por eso existen las misiones, por eso tantos hombres y mujeres de Dios han tomado de corazón esas palabras del Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes enseñándoles, todo lo que yo les he enseñado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él nos ha dotado de unas bendiciones especiales, pero lo importante es que ni siquiera las bendiciones son lo más importante. Lo más importante es la oportunidad de oír el Evangelio. Entonces, pregunto, ¿esta persona no sigue a Dios? Tal vez cree en Dios, pero es justa, pero ¿por qué no ha conocido el Evangelio? ¿No ha habido quien le predique? ¿O al contrario, esa persona ha tomado cualquiera de estas dos posiciones que voy a leer y que serían muy lamentables?
San Juan capítulo 3 es el pasaje de la plenitud de la salvación del Dios del cielo. Y todos sabemos los primeros versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note lo interesante que dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo también dejó escrito, o el Espíritu Santo mejor decir, dejó escrito, el que cree, versículo 36 del mismo capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero escuche, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta persona? No ha habido quien le predique, o a pesar de oír la predicación del Evangelio, la persona se rehúsa a creer. La Biblia establece que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, el Señor Jesucristo. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Está bien? Los seres humanos somos así. Puede haber alguien que dice, pues podrá decir eso la Biblia, pero yo tengo mi manera. Usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Si vamos a creer en el Dios de la Biblia, tenemos que creer lo que Él ha revelado de Él mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Segunda de Corintios capítulo 5 nos ayuda y nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas personas creen que son buenas. La Biblia nos cuenta la historia de un jovencito muy humilde, porque corrió hacia Jesús, se arrodilló a él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo miró y comenzó a darle uno por uno los llamados 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero no le dio los 2 primeros, que él dijo eran el resumen de esos 10. Entonces el joven le dijo, Maestro, todo lo he hecho. Como si le hubiera dicho, yo estoy listo, pero yo quiero saber plenamente. Y cuando usted se acerca a la palabra de Dios no le miente.
¿Qué más tengo que hacer? Jesús lo miró y vio que en su corazón solo había un pequeño error. Su corazón estaba convencido de que él era bueno y de que tenía sus riquezas, que eran su fortaleza. Su corazón estaba en sus riquezas. Entonces él le dijo: ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y toma tu cruz y sígueme. Los que sabemos la vieja historia de este joven, que está en varios evangelios, sabemos lo que él hizo. Triste, no fue feliz, triste, pero se alejó del Señor Jesucristo. Y él entonces, mirando a sus discípulos, les aclaró. Usted puede leer el capítulo y ahí lo va a ver con claridad. Y le dice, porque ellos creían que era por ser rico, les dijo: no es por ser rico, es por tener su corazón en las riquezas. Mateo 19, verso 16. En San Mateo capítulo 19 usted puede encontrar esta historia. Dice el hombre que le ha preguntado a Jesús qué buena obra debía hacer para poder garantizarse un lugar en el cielo. San Mateo 19, verso 16. Muy bien, entonces todos nosotros sabemos por la Escritura que ser una gran persona tiene su recompensa. Las personas que le hacen el bien a los pobres tienen su recompensa. Las personas que son justas tienen su recompensa en esta tierra. Pero Efesios capítulo 2 lo dice claramente. Efesios capítulo 2 dice con claridad, usted puede leerlo. Entonces, interesante saber cuál es la situación, por qué esta persona, si es su actitud, decide: yo sigo siendo una gran persona. Permítame decir, como decía el joven rico, yo sigo siendo bueno y yo no necesito seguir a Dios para seguir siendo bueno. Mire lo que dice Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras tienen su recompensa, pero la salvación del alma de cada ser humano tuvo solo un precio, y es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hay necesidad de reconocerlo, hay necesidad de aceptarlo como Señor y como Salvador. El apóstol Pablo, en uno de los juicios que tuvo, fue escuchado por un rey llamado Agripa, y Pablo supo por el Espíritu Santo, y tal vez sabía algo de él, que él era un conocedor de la Sagrada Escritura, y comenzó a hacerle una exposición y a hablar de la vida eterna, de la resurrección, de la vida abundante. Y Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. No se convirtió. Puede ser que le haya pasado lo que dice la Escritura, por no contrariar al que lo haya invitado, al rey Festo, por no contrariar a la mayoría, no quiso reconocer
al apóstol Pablo. Pablo, un conocedor de la gracia del Señor, dijo: quisiera Dios que todos los que están en este tribunal fuesen como yo, excepto estas cadenas. En Hechos capítulo 26, usted puede leer esa historia. Entonces hay que saber por qué esta persona, para ayudarle, para orar por ella, no quiere seguir el camino de Dios. No ha oído o simplemente lo rechaza. Quiero leer finalmente el resultado de rechazar la salvación. Dios dará a las personas que creen que son buenas la oportunidad de comprobar si sus hechos merecen la salvación. Tampoco es un capricho de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, en libro profético dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Hay otro texto que dice muy claramente: los libros de las obras. Dice: fueron abiertos los libros, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Pero al mirar bien el versículo 12 dice: fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y las muertes y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Porque no es una persona, son cientos de miles los que vienen como ese joven y le dicen a Dios: yo soy bueno, yo no necesito seguirlo a usted, porque yo soy bueno. Las buenas obras tienen su recompensa, pero la salvación del alma tuvo un solo precio que no podemos despreciar, y es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Aquí dice: fueron juzgados cada uno por sus obras, pero Efesios nos dice que por sus obras nadie puede salvarse. Entonces dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y note el rehusar, el rechazar lo que causa. Tiene su recompensa en esta tierra, pero cuando estemos en la presencia de Dios, dicen algunos que es el versículo más triste de la Biblia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo no esperaría hasta allá. Si de verdad soy una persona de buen proceder, entonces que se cumplan en mí las palabras de San Juan capítulo 3, que yo sea salvo en Jesucristo. Que no se cumpla esa palabra que dice: y esta es la condenación que vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y lo dice la Biblia, porque sus obras fueron malas. Nadie que haga lo correcto rechaza la luz, pero el que hace lo malo la rechaza porque sabe que sus obras serán reprendidas en Cristo Jesús. Las buenas obras son buenas, pero a veces las hacen personas que quieren una apariencia, que quieren una tranquilidad de conciencia. Mi deber es decirle: las buenas obras tienen su recompensa, pero no califican para la salvación del alma. La salvación del alma es por la sangre de Jesucristo. Y luego dice Efesios: si hay unas buenas obras que Dios ha preparado y que quiere que andemos en ellas. Y en otras palabras, hacemos buenas obras no para ser salvos, sino debemos hacer buenas obras porque Dios quiere que las hagamos porque somos salvos. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta Pastor, dice... quiero
fortalecer esa parte de lo que tú has acabado de explicar, de salvo en Cristo y salvo con Cristo. Entonces, qué bueno hacer claridad sobre el que camina salvo en Cristo. Salvo en Cristo traduce que hace la voluntad de Dios a través de lo que está escrito. No salvo con Cristo porque es tener mi propia posición y hacer como a mí me parece, y como a mí me parece no seré salvo aunque diga que Cristo está conmigo. Bueno, ese es otro tópico, ¿no? Que es, pero aquí estaban hablando es de la persona que no quiere. El otro tópico es el que dice Jesucristo en San Mateo 7. Dice que muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero yo les diré: apártense de mí, porque yo no los conozco, hacedores de maldad. Y recuerden que ese texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén, pastor, gracias. La segunda pregunta, por favor. Y vamos con la segunda pregunta y dice: ¿por qué si la palabra es inspirada de Dios, algunas personas al leerla no la entienden? Interesante, ¿por qué si la palabra es inspirada por Dios, algunas personas al leerla no la entienden? Es tan delicado este asunto que la Biblia, y lo tenemos que reconocer, es el libro más amado por quienes la conocen, pero es el libro más desfigurado por quienes dicen que la conocen. ¿Por qué? Recordemos lo básico. Dios estableció su plan. Desde el principio de la creación, usted lee Génesis capítulo 3, versículo 15, y no fue que Adán y Eva pecaron y Dios dijo: ya, los echo fuera del Edén, y perdieron toda oportunidad. Desde ahí Dios prometió. Los cristianos sabemos que Génesis 3:15 es la primer promesa de redención, y es uno de los lugares de honor que Dios dio a la mujer. Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Tú la herirás a ella en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Y por eso Jesús nació de una mujer como un hombre normal. La Biblia dice que se despojó de su gloria y tuvo un proceso de gestación normal, tuvo una vida normal, pero sin pecado. Fue lleno del Espíritu Santo y predicó el Evangelio. Pero nos asombramos. Dios no hizo eso con una iglesia X. Dios escogió toda una nación, que es el pueblo de Israel. Dios escogió un lugar geográfico. El nacimiento de Jesucristo es un hecho histórico. Los almanaques de nuestra cultura están establecidos en base al nacimiento de Jesús. Los libros antiguos dicen antes de Cristo, después de Cristo. Otras culturas están en el año 5000 y algunos se asombran de eso. Son las culturas que estaban cuando nació Jesús y que algunos de plano lo rechazaron. Pero Jesús no vino a una iglesia, Jesús vino a una nación, pero con el propósito de formar una iglesia. Estoy atreviéndome a dar un resumen. Esto tiene sus textos bíblicos, pero lo voy a dar para centrarme en la pregunta. Dios escogió una nación para depositar en ellos, permítame llamarlos así, para que ellos fueran los guardianes de la Sagrada Escritura. Por eso usted se asombra que el Antiguo Testamento que usamos nosotros es el mismo exactamente que usan la nación de Israel, los judíos, porque ellos fueron los guardianes de la palabra. A través de ellos vino Jesús y a través de ellos se expandió la salvación
y se mostró el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? No una nación, sino de todos, de los judíos y de los que no eran judíos, hacer un solo pueblo, que es la iglesia. Ahora sí me voy a centrar, hasta ahí voy a hablar de ese tema. Entonces, el Señor Jesucristo usa la Escritura. La primer obra, y por eso tenemos que predicar nosotros, es que el Espíritu Santo usa la Escritura para traer convicción a las personas. Es el Espíritu Santo el que, cuando usted escuchó la Sagrada Escritura, el mensaje de la salvación, usted lo pudo creer y pudo ver la necesidad de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí empieza una nueva relación. Un hombre y una mujer perdonada por Dios, bendecida por el Dios del cielo, con el privilegio de conocerlo a Él como Señor y Salvador. Pero tiene 3 ayudas adicionales de las cuales tiene que hacer uso. Voy a empezar por la más elemental, no despreciable: la iglesia. Se debe de hacer parte de la iglesia para que comparta su fe, para que se estimule y estimule a otros. Pero la iglesia no es una sede social, no es ni siquiera una organización eclesiástica. La iglesia es un organismo vivo que depende de las otras 2 ayudas que Dios nos dejó. La primera es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender la Escritura, y la segunda es la Escritura misma. Si yo quiero entender la Escritura, tengo que alimentar esa vida espiritual. Y en la iglesia me enseñarán, toda iglesia lo hace, a orar, a escudriñar la Escritura. Me empezarán a mostrar versículos como este, que todos sabemos de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y Segunda de Timoteo, capítulo 3, se me embolató, pero aquí lo tengo. Dice lo siguiente, versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, puede ser la mujer también, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Sagrada Escritura es inspirada por Dios, y entonces ella es la que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Si una persona no se congrega, pero fuera de eso no toma la Escritura, no trata de hacer de la Biblia, es que nos equivocamos. La Biblia contiene historia, pero no es un libro histórico. Contiene profecía y es un libro profético, pero esencialmente la Escritura está determinada por Jesucristo. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay gente que en este tiempo encuentra uno tantos errores, gente que encuentra declaraciones científicas, secretos que solamente están en la mente de ellos, los números, cosas extrañas, pero la Biblia esencialmente es para hacernos sabios
para la salvación que es en el Señor Jesucristo. Y es para la vida diaria, para el día a día. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae revelación en armonía a la entrega, a la consagración, a la integridad. Es el Espíritu Santo el que empieza a tocar nuestro corazón con la Escritura, pero cuando la escudriñamos, recuerde que Él nos recuerda y nos enseña. Cuando la escudriñamos y cuando oramos, Él trae a nuestro corazón la convicción de ella y nos enseña. Primera de Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu nos revela lo que Dios tiene para nosotros, pero nos enseña y nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si una persona pudo haber recibido a Jesucristo o pudo no hacerlo, pretende leer la Escritura, puede cometer graves errores. La Biblia tiene muchas enseñanzas que se tienen que discernir por la dirección del Espíritu Santo. Y cuando hay esa dirección, entonces no hay lugar a perdernos, no hay lugar a equivocarnos. Lucharemos, oraremos, rogaremos a Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad, pero entenderemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo le animo a la personita que hace esa pregunta a que mire su vida espiritual. Usted tiene una profundidad espiritual con Dios. Usted se congrega, va a la iglesia con ese ánimo de edificarse por el Espíritu Santo de Dios. Usted le ruega al Dios del cielo que le muestre, ha encontrado cosas, porque esa es la vivencia, ha encontrado cosas en su vida que no se ajustan y ha luchado con ellas. A usted se le puede aplicar esa palabra que dice el apóstol Pablo: han luchado contra el pecado, han luchado contra la vida desordenada, con la ayuda del Espíritu de Dios y con la claridad que da la Escritura. O al contrario, usted ha permitido que la Escritura se haga inútil para usted. Lee, hay personas que tienen, decíamos hace unos días, una intención sesgada. Quieren mirar solo las promesas. Pero Dios dice en el libro de los Salmos, y dice que habla al impío: ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? Pero a los que hacen su voluntad, Dios les da la palabra, y su palabra es viva y eficaz, actúa a través de nosotros. Pero hay que buscar esa certeza, esa profundidad, ese determinar de la vida diaria, con una vida de oración, con una vida de expectativa, de ruego, de súplica a Dios, no para que Él cumpla su promesa, para que nosotros podamos creerlas y podamos cumplir sus propósitos. Pastor, yo tengo otra pregunta, y es: hay una persona que quiere claridad sobre... ¿Tiene que ver con este tema o es otro? No, eso. Entonces terminamos primero este. Bueno. Entonces espero haber contestado esta pregunta. Ahora sí escuchamos otra pregunta. Que si las personas que van al cielo, como la mamá, el papá, algún ser querido, cercano, va al cielo, las personas tienen la idea de que ellos nos ayudan desde allá. Entonces, la persona que quiere claridad es para tener firmeza, pero ella sabe que ellos ya están allá y que no vuelven, pero ella quiere una claridad para ayudar a otros.
Bueno, ese es algo de la religiosidad, ¿no? Es muy duro decirlo, voy a decirlo, voy a decirlo. Es muy duro decirlo. Es muy duro decirlo, pero voy a decirlo. Lo que hemos entendido por la palabra de Dios es que Satanás está tratando de engañar a la gente y haciendo que hagan lo que la Biblia dice que no se debe de hacer. Entonces él se personifica. Las personas tienen visiones, tienen sueños, ven a su ser querido, les habla a veces, les da consejos y sin darse cuenta la persona empieza a hacer esto que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Sin darse cuenta la persona comienza a hacer esto. Versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, la persona sin darse cuenta resulta consultando a los muertos. Y no lo hace en un mal corazón, lo hace por desconocimiento, pero resulta, se llama en nuestra cultura espiritismo, practicando el espiritismo, el hablar con los muertos. Pero no son ellos, son espíritus engañadores. Dios no quiere eso. La Biblia dice, ¿consultará el hombre a los muertos por los vivos? No hay Dios en Israel. Entonces lo que Dios quiere es que consultemos su palabra, que le oremos a Dios. Yo recuerdo una querida mujer que hizo parte muchos años de nuestra iglesia y fue muy triste lo que le pasó. Su hijo fue asesinado y ella entró en una crisis. Y en esa crisis, lo que era una bendición, ella lo tomaba como casi una muestra de abandono de parte de Dios. Unos 15 días antes de morir, su hijo había asistido a la iglesia, había hecho una decisión por Jesucristo. Lo que nunca hizo fue seguir en ese crecimiento espiritual. Estaba metido en unos asuntos de drogas, de violencia, y sus enemigos lo mataron. Entonces ella comenzó a decir, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué si mi hijo comenzó a buscar a Dios, por qué él murió? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Es salvo o no es salvo? Yo no tenía una respuesta. Porque una persona con el corazón quebrantado, uno no tiene una respuesta. Pero tuve un recurso. Le oré a Dios y le dije, Señor, esta mujer insiste en buscar tu presencia. Tu palabra dice que tú te revelas. Te ruego que te reveles a ella. Ella dice que tuvo una noche pesada y se fue al libro de Apocalipsis y leyó acerca de las bodas del Cordero. Y ella se quedó hasta confundida, ni entendía bien qué era eso. Pero esa noche tuvo una visión, un sueño muy vivido. Estaba en las cenas del Cordero. Y ella dice que escuchó su nombre claritico, fulana. Y ella dijo, amén, Señor, aquí estoy. Le dijo, siga que aquí hay un lugar para usted. Y ella dijo, yo vi unos jóvenes muy agradables,
con ropas resplandecientes que estaban atendiendo a las mesas. Y me asombro porque cuando yo me senté a la mesa, el joven que me atendía, de una piel hermosa, resplandeciente, era mi hijo. Entonces entendí, mi hijo tuvo el perdón de Dios y Dios me mostró que él era salvo. Sencillo. Yo no tenía una palabra para esa mujer. Yo no tengo una palabra para la persona que ha perdido un ser querido, pero tengo un recurso, la Escritura. Bienaventurados los muertos en Cristo. Han dejado sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y la mejor obra que tienen es el haber recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Ese es el afán, la preocupación que tenemos. Y por eso, aunque algunos no lo comprenden, decimos, si una persona está enferma, oramos por su salud, pero procuramos, sano o enfermo, compartirle la oportunidad de ser salvo a través del Señor Jesucristo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le invito a hacer una oración y quiero recordarle, tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaita Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia, 5 a 6 de la mañana. Les espero allí para compartir la preciosa palabra de Dios. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias por todas tus bondades, por toda tu misericordia y por todo lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, por permitirnos saber del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder con fortaleza en la fe compartir la oportunidad de salvación Amén. a los que amamos y aún a los que no amamos, porque tu sangre preciosa es de valor incalculable. Amén. Y alcanza para el perdón de todo el que te reconozca y te reciba como Señor y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.